Capítulo 9. Honrad al rey. Debemos aprender a honrar, venerar, respetar y tratar con deferencia y sumisión, así como llevar a cabo las obligaciones relativas a las personas que están en autoridad. Una exhortación firme por el apóstol Pedro, mencionada brevemente en el capítulo anterior, requiere atención, especialmente en nuestros días. Antes de enfocarnos en este pasaje, examinémoslo con el contexto de las declaraciones precedentes. Amados, yo os re- Yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran entre vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios. Primera de Pedro 2, del 11 al 12. Estamos a punto de descubrir que la sumisión a la autoridad es el comportamiento apropiado del cual él habló. La batalla mencionada es la guerra entre un deseo de rebelión para desobedecer la autoridad y la obediencia. Sin embargo, con demasiada frecuencia pensamos lo opuesto. Creemos que el deseo de desobedecer es nuestro aliado y la sumisión nuestro enemigo. Esta percepción no podría ser más errónea. No debemos olvidar lo que Pedro escribió, porque aun cuando nos sometemos y obedecemos, podemos ser acusados de malhechores. He escuchado a gente razonar de la siguiente forma: ¿qué de bueno hay en eso? Yo me someto, pero aún soy culpado de cosas malas que no he hecho. Tales personas han perdido de vista el hecho de que su obediencia es al Señor y su recompensa viene de Él. Efesios 6, del 5 al 8, presenta este punto en forma precisa. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Regresemos a la exhortación de Pedro. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados. Primero de Pedro 2, del 13 al 14. El Espíritu Santo nos exhorta a través de Pedro, tal como lo hizo con Pablo, someternos a todas las autoridades gobernantes. Tenga en mente que el rey al cual se refiere era bastante severo y los creyentes sufrieron gran persecución bajo su liderazgo. Al igual que Pablo, Pedro nos exhortó a reconocer la autoridad de Dios investida en el hombre en vez que al hombre mismo. Él nunca se podría someter a la persona de Herodes Agripa I, a menos que hubiera entendido y reconocido la autoridad de Dios en la posición del rey. Es difícil someterse a la autoridad delegada si aún no hemos tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Cuanto más tratemos de obedecer, más difícil será si no vemos la verdadera autoridad. Pedro nos hizo esta advertencia porque sabía que la insubordinación en realidad avanzaba la causa del espíritu anticristiano, porque esta fuerza se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4, incluyendo caminos, métodos, operaciones y designaciones del Dios vivo y verdadero. Nosotros los creyentes debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿estamos ayudando o restringiendo la operación de la iniquidad? Si la estamos ayudando, operamos bajo el principio de Satanás, la rebelión, no de Dios. Pedro continuó: amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Primera de Pedro 2:17. No solo nos exhortó a someternos, sino también a honrar a las autoridades. La palabra griega para honrar es timao, la cual significa honrar, tener en honra, venerar. Es la misma que Jesús usó cuando dijo: antes honro a mi Padre, Juan 8:49. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra honrar como respetar a alguien y darle honor. Permítame reiterar lo siguiente: el rey al cual Pedro se refería era el que estaba persiguiendo a los creyentes de su día. No es posible en lo absoluto que se estuviera refiriendo al rey como individuo. Nos exhortó a honrarle como autoridad establecida por Dios. Una entrevista que me rompió el corazón: recientemente fui entrevistado en vivo en un programa radial de una estación cristiana muy popular en una ciudad grande del sur de los Estados Unidos. Estuvimos discutiendo sobre uno de mis libros. Luego de 10 minutos de conversación, el anunciante tomó una pausa. Durante ese tiempo escuché varios comerciales y anuncios a bajo volumen, puesto que no estaba al aire durante la pausa. De pronto escuché a un hombre reportar el clima, el cual acaparó mi atención. Él le dijo a la audiencia: de cientos de miles
que el clima estaba tan frío en un estado específico del norte que había congelado los labios del gobernador del estado. Nombró al gobernador y reportó que sus labios estaban tan congelados que no podía abrir su boca y decir algo estúpido como normalmente hacía. Me sorprendió. No podía creer lo que acababa de escuchar. Mis pensamientos divagaron. ¿Es esta una estación cristiana? Ciertamente no lo es. Luego pensé, si esta es una estación cristiana, tal vez este reporte de clima fue tomado de una fuente de la prensa asociada. No podía salir del impacto de lo que había escuchado antes de que el entrevistador regresara conmigo. De vuelta al aire, él hizo una pregunta vaga a la que respondí diciendo cuán importante era tener el corazón de Dios en todo lo que hacemos. Lo que yo había escuchado todavía me estaba molestando en mi mente, por lo que dije, un buen ejemplo es lo que acabo de escuchar en la pausa. Y entonces pregunté, ¿es esta estación cristiana? Sí, respondió mi interlocutor. Bueno, tal vez lo que escuché fue tomado de una fuente secular porque quien quiera que haya estado hablando no tenía el corazón de Dios en lo que dijo hace algunos minutos. ¿A qué se está refiriendo? Yo respondí al anuncio que hizo referencia a los labios congelados del gobernador. La voz del entrevistador cambió a un tono de indignación. Esa persona soy yo. Así que le dije, las escrituras dicen que debemos temer a Dios y honrar al rey o a aquellos que están en autoridad. Él respondió con una voz aún más firme, sí, pero no hay nada malo con un poco de humor. A lo que añadí rápidamente, no a expensas de aquellos a los que Dios nos ha dicho que honremos. El apóstol Pablo afirmó, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, Hechos 23:5. Así terminó el locutor la entrevista en vivo antes de tiempo, diciendo, bueno, John y yo no estamos de acuerdo en todo. Yo colgué el teléfono con el corazón roto. ¿Fue esto honrar o venerar al gobernador? Admito que este hombre al cual mencionó no siempre se ha conducido a sí mismo en una forma que merece respeto, pero es un gobernador. Como cristianos debemos honrar esa posición de autoridad. ¿Cuántos creyentes fueron afectados por el humor irreverente? No es sorpresa que hayamos perdido el respeto en muchos aspectos de la sociedad. Esto es muy diferente al comportamiento de la iglesia primitiva perseguida. Ellos honraban a la autoridad cuando nos comportamos y hablamos de esta manera. Sumamos al poder de la iniquidad que obra hoy, pero la Biblia nos dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Este comportamiento batalla contra el poder restringente del Espíritu Santo. Es el principio de Satanás. El temor del Señor produce honra. Regresemos a las palabras de Pedro. Temed a Dios, honrar al Rey. Los que temen a Dios son aquellos que mantienen delante de sí la posición alta y sublime del Señor de gloria. Ellos se han encontrado y han sido consumidos por su autoridad, que todo lo abarca. Estiman lo que él estima y odian lo que él odia. Firmemente plantados en sus vidas están el temor reverente y el respeto por los que están en liderazgo porque Dios ha delegado su autoridad. Una falta del espíritu de temor del Señor es evidente cuando no reverenciamos a la autoridad. ¿Recuerda la descripción de Isaías de Jesús? Y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Isaías 11 del 2 al 3. El deleite de Cristo está en el temor del Señor. Esto lo capacitó para no juzgar por la vista o el oído natural. Ese entrevistador de radio mostró por sus frutos que no conocía el temor del Señor en lo que se refiere a las autoridades delegadas. Debido a que el comportamiento del gobernador no había sido honorable, este entrevistador le juzgó por su oído y su vista, y según estos parámetros el entrevistador pudo haber sido considerado correcto. Sin embargo, si hubiera visto a través de los ojos del temor del Señor, habría percibido la autoridad establecida sobre la vida del gobernador. Calumniar a una autoridad gubernamental nunca es un acto de piedad. Juan el Bautista lidió con el comportamiento de alguien en autoridad llamado Herodes, pero su método fue muy diferente al del entrevistador. En primer lugar, Juan le dijo a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, Mateo 14:4. Le habló directamente a un pecado, no acerca de él con falta de respeto. En segundo lugar, lidió con Herodes desde su posición de autoridad como profeta de Dios. Por último, Juan no hizo chistes irreverentes sobre él. La única persona piadosa que usted hallará en la Biblia que hizo chistes sobre personas en posición de liderazgo es Elías. Primera de Reyes 18:27. Se burló de los falsos profetas de Baal y Asera y de los dioses a quienes representaban, esos hombres que no poseían verdadera autoridad sino falsa, guiaron a muchos israelitas a la oscuridad. Sus posiciones no habían sido ordenadas por Dios, ellos no eran dignos de honor o sumisión. Las personas que lideran organizaciones de ocultismo no merecen sumisión o obediencia.
pero no deben ser tomadas a la ligera, porque la Escritura dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos, los rebeldes dentro de la iglesia, blasfeman de cuántas cosas no conocen. Judas 9:10. El Espíritu de Dios estaba sobre Elías para hablar de la manera en que lo hizo. El que nosotros nos burlemos tan fácilmente de cualquier liderazgo, aun si viene de las tinieblas, no es sabio. Regresando a la verdadera autoridad designada, es difícil honrar y obedecer cuando no vemos la autoridad a través de los ojos iluminados por el temor del Señor. Sin embargo, escuchamos lo que dice las Escrituras, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de los potestades superiores. Segunda de Pedro 2:10. Lo que en verdad nos da que pensar es que Pedro y Judas estaban hablando de personas que estaban dentro de la iglesia. Judas 12, segunda de Pedro 2, del 13 al 15. Advertí, al principio de este libro, que sería difícil para algunos recibirlo porque con demasiada frecuencia vemos el reino de Dios a través de una mentalidad democrática. Esa es la razón por la cual se nos manda a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Efesios 4:23. Si la mentalidad del entrevistador radial fuese peculiar a él, probablemente no lo habría mencionado, pero esta mentalidad se halla en toda la iglesia. Descubrí esto durante la presidencia de Bill Clinton. Dos negativos no hacen un positivo. Cuando el presidente Clinton fue electo en el 92, estuve deprimido por 3 días hasta que Dios trató conmigo. Él me mostró en términos convincentes que nadie llega al poder sin su conocimiento y los que están en autoridad han sido establecidos por él. Una vez que esto me fue revelado, comencé a enfocarme en la autoridad del hombre, no en su vida personal. Cuando hice esto, hallé que un amor genuino estaba creciendo en mi corazón por este líder y un deseo fuerte por verlo librado y andando en la verdad. Creo que lo mismo pasó con el corazón de Juan el Bautista hacia Herodes. Aunque le habló de forma dura, con toda seguridad tenía el corazón de Dios para este líder corrupto. Es por eso que Jeremías lloró por aquellos a quienes les habló tan fuertemente. Hay unos que hablan con un corazón legalista y lleno de odio y otros que hablan la palabra correctiva del Señor con corazones ardiendo de compasión. Lo que enoja al Señor son aquellos que hayan faltas emitiendo juicios hipócritas. Yo presencié esto en muchas iglesias y hacia el presidente Clinton. Antes de continuar, permítame reiterar que yo no voté por él en ninguna de sus dos elecciones y estoy muy adolorido de lo que su comportamiento trajo al país. Mientras viajaba en el 92, con frecuencia los creyentes me animaban a ver a cierto hombre ultraconservador en la televisión. Él parecía tener mucho que decir sobre los líderes liberales de nuestra nación, especialmente el presidente, su esposa. Escuché sus comentarios cada semana en diferentes ciudades. Sus fanáticos decían, tienes que escuchar a ese hombre, él conoce claramente lo que está ocurriendo en Washington. Debido a mi confianza en ellos, pensé, debo ver a este hombre y escuchar lo que tiene que decir. Yo no veo televisión con frecuencia, así que pasaron casi 9 meses hasta que finalmente lo vi. Luego de regresar a mi hotel, después de un servicio en California, encendí el televisor. Allí estaba él. Era muy chistoso y tenía una corbata muy graciosa. Enseguida comenzó a hablar del presidente Clinton. Entonces caí en cuenta, este es el hombre del cual todos me han estado hablando. Me emocioné al poder escuchar a esta persona famosa. Me senté listo para ver y oír lo que iba a decir. Lo escuché por 20 minutos hablando mal del presidente. Le hacía parecer como un imbécil. Los chistes eran buenos y las palabras astutas, pero durante todo este tiempo sentía algo malo en mi estómago y pensé, ¿por qué me siento mal? Todo lo que está diciendo es verdad. Él ha logrado entender la mentalidad liberal de nuestro presidente. Luego pregunté, Señor, ¿por qué se siente así mi corazón? El Espíritu Santo de inmediato me respondió, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Hechos 23:5. Otra escritura me vino a la mente. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Caí en cuenta repentinamente, Dios nos ha mandado a honrar, orar, interceder y dar gracias por las personas en autoridad. También nos ordenó que no hablemos mal de ellos. Él no nos ha dicho que ridiculicemos, critiquemos, pelemos o nos burlemos de ellos, aunque el comentarista de televisión estaba en lo correcto sobre mucho de lo que reportaba. Dos cosas negativas no hacen una positiva.
Yo no estaba tan enojado con ese hombre como con los creyentes que estaban tan emocionados con el mensaje. En cuanto a este comentarista, lo considero como alguien que no sabe lo que está haciendo. Lo que no pude comprender es cómo los creyentes podían proclamar su mensaje, cómo estaban ellos honrando al rey. Dios nos ha dicho que debemos hacer como cristianos, orar, interceder y dar gracias. Pablo no solo habló de la pena capital, la cual ocurre a los que andan en las varias manifestaciones de la inequidad, sino que también se complacen en los que las practican. Romanos 1:32. ¿Por cuál ley vivimos? Comencé a predicar lo que había ocurrido en ese cuarto de hotel por todos los Estados Unidos. Muchos vieron la luz y se arrepintieron. Otros se enojaron conmigo. Argumentaban que el comentarista promovía el vivir rectamente y la libertad de expresión garantizada por nuestro gobierno. Eso es cierto. Sin embargo, tenemos mandamientos que son mayores que ese comportamiento. Vivimos bajo un gobierno democrático o por las leyes del reino de Dios. Simplemente por el hecho de que nuestro gobierno permita el uso del alcohol, ¿deben los creyentes tomarlo libremente? Tenemos una ley superior. Un incrédulo en Roma escribió sobre los cristianos en la iglesia del primer siglo. Ellos pasan sus días sobre la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen las leyes prescritas y al mismo tiempo las superan con sus propias vidas. Carta a Diognetus, capítulo 5. ¿Qué beneficio hay en escuchar una calumnia? ¿Qué fruto nos deja? ¿No sería más efectivo tomar el tiempo que se gasta en mirar y difundir el mensaje de este hombre y usarlo para interceder por nuestros líderes nacionales? ¿No dijo Dios que el fruto de un comportamiento obediente sería para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad? Conozco a un ministro que conoció al presidente Clinton y dijo, cualquier líder que legisla la muerte de niños inocentes sufrirá el juicio de Dios y se quemará en el infierno. Este ministro no se comportó diferente a como Juan el Bautista lo hizo con Herodes. Este mensajero de Dios habló con un corazón de ira justa y amor genuino por los niños aún no nacidos y por el presidente. Aunque respetaba la autoridad del funcionario, este ministro habló la verdad. Él nunca se burlaría del presidente. Cuando escuchamos a las personalidades de la televisión hablar mal de las autoridades, perdemos el corazón de Dios. Escuchar calumnias no producirá un fruto eterno. Un corazón que honra la autoridad. Debe influenciar nuestro comportamiento porque honramos del designio del Señor. Pablo nos exhortó, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar, que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Romanos 13 del 3 al 7. Dios llama a los que están en autoridad, sus siervos, y ellos son dignos de recibir honor y respeto. Hallo esto presente en mi corazón cada vez que veo a un policía, bombero, alcalde, concejal, gobernador, legislador estatal, juez, congresista u otra persona de cualquier rama gubernamental. Siento el respeto venir a mi corazón cuando voy a cualquier oficina del gobierno de la ciudad, estatal o federal. Ellos son los ministros de Dios para servirle a su pueblo. He recibido varias multas por sobrepasar el límite de velocidad y cada vez le he dicho al oficial después de recibir mi infracción, señor, erré y quiero agradecerle por hacer su trabajo y servirle a nuestra ciudad. Por favor, perdóneme por mi ofensa. Debería ver sus caras. Una vez el semblante del oficial cambió tanto. Él había comenzado un poco duro, pero se ablandó cuando vio mi respeto por su autoridad. Pensé por un momento que no me iba a dar la multa, aunque esa no era mi intención. Tengo un amigo que pastorea en un estado en el que el gobernador fue deshonrado por el presentador de una estación de radio cristiana. Escuché su testimonio. Él estaba, él estaba orando por su ciudad, preguntándole a Dios cómo realmente hacer la diferencia. En ese entonces su iglesia consistía de un pequeño cuerpo de creyentes. Dios puso en su corazón honrar a las autoridades civiles de su ciudad. Después de orar más, supo qué hacer. Él y sus líderes investigaron las necesidades mayores de la ciudad.
Se enteraron que el departamento de bomberos necesitaba máscaras para permitir que los bomberos pudieran ver a las personas a través del humo, pero estas no habían sido incluidas en su presupuesto de ese año. Las máscaras costaban $25,000 cada una. Eso era mucho dinero para una iglesia de su tamaño. El pastor compartió la visión con su iglesia y en una ofrenda levantaron toda la cantidad necesaria. Él y los líderes le presentaron el cheque a la ciudad. Luego me expresó lo siguiente: John, te sorprendería la forma en que esto ha ministrado a los líderes de la ciudad. No podían creer que una iglesia hiciera tal acto de bondad. Estaban acostumbrados a que la gente se quejara por las necesidades del gobierno, no a que dieran tan generosamente. Desde entonces la iglesia ha explotado en crecimiento. Cuando la congregación dedicó un nuevo edificio, muchos funcionarios de la ciudad asistieron. Algunos todavía asisten. Compare el fruto de este pastor con el del presentador de la radio. He escuchado a un número de creyentes quejarse de los impuestos que pagan. Conozco gente en iglesias que han hallado maneras de no pagar impuestos. Afirman que ese es su derecho constitucional. Para ellos, argumento lo siguiente: la exhortación de Dios sobrepasa su supuesto derecho constitucional. Dios dice, paguen impuestos. Luego le digo a esta gente: ¿quién paga por las carreteras en las cuales manejan? ¿Quién paga por los policías, bomberos y concejales que les protegen? He oído a los contadores decirme cómo hacen trampas los creyentes al declarar sus impuestos. Es muy triste. Yo le dije a nuestros contadores: yo no quiero ninguna área gris. No quiero hacer trampa. Pagar los impuestos es una oportunidad de darle al gobierno por sus servicios. Nadie nos puede robar si decidimos dar. ¿Cuándo nos, ¿cuándo nos gozaremos los creyentes en esta verdad? Si la Iglesia se apropiara de esto, seríamos testigos más eficaces entre nuestra nación y el mundo. Debemos aprender a honrar, venerar, respetar, tratar con deferencia y sumisión y llevar a cabo los deberes relativos a aquellos que están en autoridad. Al hacer esto, honramos a nuestro Padre Celestial. Cuando honramos al Rey, mostramos nuestro temor del Señor. Igual en todas las áreas de autoridad. Como escribí en el capítulo anterior, el mandamiento a honrar al Rey representa directamente a la autoridad civil. Este consejo también se extiende a otras áreas de la autoridad delegada. Note las diferencias a honrar en los siguientes versículos. En cuanto a la familia, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, Efesios 6:2. Otra vez ordena, la mujer respete a su marido, Efesios 5:33. En cuanto a las autoridades sociales, leemos, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, 1 Timoteo 6:1. En cuanto a la autoridad de la iglesia, se nos manda, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 1 Timoteo 5:17. Como pastor de jóvenes, con demasiada frecuencia había chicos hablando de manera irrespetuosa a sus padres. No había respeto en esos jóvenes, mucho menos honra. Yo los corregía de inmediato. Sus padres no lo hacían. Si supieran que solo se están hiriendo a sí mismos, no se atreverían a hacerlo. Dios dice, maldito el que deshonra a su padre o a su madre, y dirá todo el mundo amén. Deuteronomio 27:16. La maldición de la cual hemos hablado en capítulos anteriores cae sobre aquellos que deshonran a sus padres. Por otro lado, Dios promete grandes bendiciones a los que los honran. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, del 2 al 3. Dios en realidad les promete a los hijos dos bendiciones diferentes cuando honran a sus padres. Primero, les va bien. Una persona que no honra a sus padres no puede confiar en que le irá bien en la vida. Está bajo maldición. Compartiré mi testimonio sobre esto en otro capítulo. La segunda promesa es una vida larga. ¿Qué beneficio tan grande por honrar a sus padres? Puede que usted piense, un momento, yo he conocido niños que han honrado a sus padres y sin embargo murieron jóvenes. Sé con seguridad que la palabra de Dios dice que este es el primer mandamiento con promesa. Nos metemos en problemas cuando permitimos que lo que vemos a nuestro alrededor niegue las promesas de Dios. Considere esto. Nuestro Padre promete libertad total del temor a los suyos. En sus propias palabras, con justicia serás adornada, serás lejos de opresión, porque no temerás. Isaías 54:14. Sin embargo, muchos creyentes amados viven en temor. Si las promesas son automáticas, ¿por qué viven tantos bajo ese tormento? La respuesta a esta pregunta es la siguiente. Las promesas son recibidas mediante oración y ganadas por la buena batalla de la fe. Isaac, el hijo de Abraham, es un buen ejemplo. Dios le hizo una promesa en cuanto a Isaac.
Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Génesis 17:19. Dios declaró la promesa, pero después de casarse descubrieron que Rebeca, su única esposa, era estéril. Para complicar las cosas, él mismo ni la había escogido, el Espíritu Santo se la escogió. Tal vez se pregunte, ¿quiere decir que Dios escogió a una esposa estéril? Sí, la promesa no era automática, debía ser apropiada. Vea lo que dice la Escritura. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Génesis 25:21. Isaac tuvo que luchar para obtener la promesa clamando al Señor. Oró de acuerdo a la voluntad de Dios y recibió respuesta. Nosotros somos animados con las siguientes palabras, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5:14 y 15. Dios dejó su voluntad en claro en el pacto. Si tenemos su promesa, sabemos que podemos orar de acuerdo a su voluntad. Honrando a sus padres, usted puede estar firme en sus dos promesas del pacto a través de la oración y recibir una vida buena, larga y fructífera. Funda, fundamente su fe en el pacto de Dios, no en la vida de otros. Tal vez tenga temor porque no ha honrado a sus padres. Es aquí cuando entra el arrepentimiento. Vaya a Dios en oración y a sus padres en persona, pídales perdón. Comience a honrarles y confíe en las promesas de su pacto para ser manifestadas en su vida. El mismo principio se aplica a los jefes, empleadores, maestros, etc. Si les honramos, nos irá bien y recibiremos nuestra recompensa del Señor. Pablo instruye a los empleados, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Colosenses 3 del 23 al 25. El siguiente capítulo hablará de los grandes beneficios concedidos cuando recibimos a sus siervos en la iglesia y les damos doble honor. También veremos lo que nos perdemos cuando no reconocemos a aquellos a quienes Dios envía.